buenas tardes. La paz de Dios sea con cada una de ustedes. Quiero iniciar en este día platicándoles de una experiencia que vivimos el año pasado. Nuestros amados hijos Oscar y Abby visitaron a los papás y hermanos de Oscar en su país, en Australia. Y tuvimos el deseo de prepararles un regalo. Para su mamá y su hermana, les cogimos bisutería 100% mexicana. De primera instancia, Jorge me comentó, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál quieres para ti? Escógelo. Escoge ese collar, esos aretes, esa pulsera que más te gusta, que tú quieres. En ese momento se me abrieron los ojos y toda emocionada escogí mis juegos favoritos. Cuando los aparté, adentro de mí dije, ¡yes! Ya tengo collar, aretes, pulseras nuevas para tal vestido, para tal blusa. Enseguida, una vez seleccionado, me dice mi esposo, ¿estos son los que más te gustan? ¿Estos son tus favoritos? ¿Estos son los que quieres? Y yo le dije, sí. Bueno, pues como son los que más te gustan, los que más deseas, los que más quieres, pues esos son los que vamos a enviar a Australia. En ese momento, pues hice esa carita de tristeza y me comentó Jorge lo siguiente, lo que más te gusta, lo que aprecias de mejor calidad, lo mejor, lo más bonito para ti, eso es lo que tú tienes que dar. ¿Y por qué le platico este ejemplo? Porque para edificar nuestro espíritu tenemos que saber que Dios también nos da regalos, así como nosotros preparamos los regalos para nuestra familia en Australia, Dios también quiere darte regalos. El tema en este día es Dios te da regalos. ¿Y sabes una cosa? Él te quiere dar lo mejor. Él se quiere entregar a ti para darte todas las cosas, en el tiempo, en las circunstancias, con motivos y propósitos perfectos, como Él así lo dispone. Y no podemos ignorar y apartar de nuestras vidas esta gran bendición. Si gusta acompañarme a 1 Corintios 12:1. 1 Corintios 12:1. Dice la palabra, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Me acompaña a orar, por favor? Y Padre, en este día queremos poner delante de tu presencia cada una de estas palabras que por tu Espíritu Santo nos las traes, nos las muestras, nos las revelas. Yo te doy gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por todos esos regalos que quieres darnos, a manos llenas. Padre, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe usted que el pueblo de Dios se perdió de muchas bendiciones, de muchos regalos, de muchas promesas por cumplir? Porque le faltó conocimiento, como nos habla el libro del profeta Oseas. Y precisamente el ignorar acerca de los dones de Dios, esto nos impide disfrutar la gracia y la misericordia de Dios. Por cierto, ¿en qué se diferencia un don de un regalo? Absolutamente nada. Quiero comentarle que regalo es sinónimo de don. Por eso es que el Señor a través de Pablo en 1 Corintios nos habla que no debemos de ignorar acerca de los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? El don espiritual es un regalo que Dios quiere darnos a todos sus hijos, por medio de los cuales nos capacita, nos da habilidades especiales para que podamos realizar o cumplir una función
específica. Pero lo más hermoso es que Él quiere darnos regalos, Él quiere darnos dones para que beneficie y edifique la vida de las personas. Así es, Dios desea darnos regalos. Dios desea darte regalos. Dios desea darte dones. Esa es su naturaleza. ¿Acaso no está escrito en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También en la carta a los Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará el Espíritu Santo al que se lo pide? De tal manera que esa es la naturaleza de Dios, dar. Dar en todo momento. Él quiere darnos de su paz, de su consuelo, de su ánimo, de su fortaleza, de su fe. Él quiere entregarse a sí mismo. Él quiere entregar ese precioso regalo para nuestras vidas. ¿Acaso no nos ha dado ya el regalo precioso de esa promesa de la vida eterna? Esos regalos, esos dones que Él nos quiere brindar, es a través de su Espíritu Santo. Pero no solamente quiere darnos a nosotros, sino que Él nos los da para que usted y yo los demos. Dice la palabra del Señor en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. La naturaleza de Dios es dar. ¿Y qué cree? Esa también tiene que ser nuestra naturaleza, el dar. De tal manera que todo lo que su Espíritu Santo nos dé, una palabra, una enseñanza, qué importante es ministrarla en estos tiempos a muchas personas. Esas palabras que renuevan nuestra mente, que renuevan nuestro corazón, que nos consuela, que nos anima, que nos fortalece. Es en estos tiempos en los cuales el Hijo de Dios tiene que dar y dar en abundancia. De la manera en que nosotros demos los regalos que Dios nos permite ofrecer, ¿qué cree? Esto va a abundar más en nuestras vidas. Necesitamos compartirlos a otros. Dice la palabra en 1 Pedro 4:10. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. En la Reina Valera 1960 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrar es sinónimo de dar. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted y yo somos administradores de la gracia de Dios. Somos administradores de los dones espirituales de Dios. Y como buenos administradores de los dones espirituales, los tenemos que multiplicar. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Al ministrarlo, al darlo a otros. A mí me gusta poner mucho el siguiente ejemplo. Hace tiempo, recién casados, compramos nuestra manguera para regar nuestro jardín. Después de un tiempo yo me di cuenta que la manguera ya estaba rota. Ya no funcionaba y volví a comprar otra. A lo largo del tiempo compré muchas mangueras, pero mis vecinos tenían una manguera, pasaba el tiempo y era la misma manguera, de tal manera que yo le pregunté a mi vecino: don Roberto, ¿dónde compró su manguera? Porque veo que le ha durado muchos años y mire que a lo largo de todos estos años yo he cambiado muchísimas mangueras, pero usted no. Y entonces don Roberto muy amablemente me comentó en dónde la había comprado. En una tlapalería que ya ni existía. Es decir, cuando yo llegué a vivir en esta casa, ya don Roberto tenía esa manguera.
conforme fue pasando el tiempo, yo fui meditando en esa manguera. Y algo que me di cuenta es que todas las noches don Roberto salía a regar su jardín. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que esa manguera era útil. Era un instrumento útil para una buena obra, que era que el pastito estuviese siempre verde. En mi caso, soy honesta, no lo regaba todos los días. En ocasiones olvidaba regar el pedacito de pasto que tenía. Y por ese motivo, mis mangueras se secaban muy rápido. ¿Por qué se secaban? Porque no se utilizaban. Porque no pasaba ese líquido precioso para poder ser útil al pastito. ¿A quién iba a beneficiar? Al pastito. De tal forma que me di cuenta que la manguera de don Roberto era muy fuerte porque la utilizaba mucho tiempo, todo el tiempo. Entre más la regaba, más duraba. ¿Y sabe una cosa? Así también los dones espirituales en nuestras vidas. Mientras más los ministremos, los demos en servicio a los demás, más vamos a ser productivos. Más bendición no solamente para mi vida, sino para los demás. De entrada quiero comentarle algo. Si el Señor le da ese regalo, es para que usted lo dé. A usted no le pertenece un don espiritual. Le pertenece la persona a la cual usted lo está ofreciendo. El agua no me pertenece. La manguera a lo mejor estaba en mis manos, pero el agua es esa misma presencia del Espíritu Santo que corre a la vida de otras personas. De tal manera que usted y yo somos como esa manguerita, cuya presencia del Espíritu Santo tiene que correr como ríos de agua viva, como dice la palabra en Juan, a la vida de todas las personas. ¿Cómo recibimos los dones espirituales? Hay una palabra en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos esa presencia del Espíritu Santo. Ser llenos continuamente. Llenar esa lámpara de nuestro aceite. Recuerda que la semana pasada el Señor nos hablaba de esto. Y Él nos animaba a realizar diferentes tareas, diferentes retos, para que podamos manifestar el fruto que Dios espera de nosotros. Necesitamos llenarnos de Él, llenarnos de su esencia. Nos los mostraba en Efesios 5, del 18 al 20. Ahora tenemos que estar conscientes que los dones espirituales provienen de Dios. Acompáñenme a Santiago 1, versículos del 16 al 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Son de Él, le pertenecen. Volvamos nuevamente a nuestra cita inicial, 1 Corintios 12, por favor. Y voy a volver a leer nuevamente nuestra cita inicial. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y voy a leer el versículo 4 de 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios
que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Lea conmigo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién las hace? El Espíritu Santo, pero también hace equipo con nosotros. Dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios desea habitar en un templo santo, porque sin santidad no le podremos ver. Y sin santidad Él no puede manifestar su gloria. Mire, los dones del Espíritu Santo, Él los reparte a cada uno en particular como Él quiere. Pero usted y yo necesitamos hacer nuestra parte. ¿Cuál sería nuestra parte? Inciso A. Vivir una vida de arrepentimiento. Uno de los frutos que Dios espera de nosotras es frutos dignos de arrepentimiento. Reconocer esas faltas, entristecernos a tal grado de desecharla de nuestras vidas y llevar una vida diferente, una vida de cambio, una vida de transformación, vida de arrepentimiento. Inciso B. Ser bautizadas con el poder del Espíritu Santo. El profeta Joel hace miles de años declaró en el capítulo 2 que sobre toda carne, sobre todo siervo, sobre todo varón, sobre toda mujer, sobre todo pequeño, sobre todo joven, sobre todo adolescente, Él iba a derramar la presencia de su Espíritu Santo. Inciso C. Necesitamos fe. Dice la Escritura en Hebreos 6:12 que por medio de la fe se heredan las promesas. Y el Espíritu Santo fue una promesa dada a través del profeta Joel para todos nosotros. Era una promesa, una bendición que estaba profetizada que iba a llegar a nuestros días, para que el Espíritu Santo, el Consolador, iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los tiempos de Joel estaba el tabernáculo y tabernáculo caído. Y estaban los sacrificios, los holocaustos. Y el sacerdote se presentaba una vez al año para recibir la presencia de Dios, para hablar con Dios. Y el Señor profetizó que iba a derramar el Espíritu Santo, el cual iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Consolador. De tal manera que usted y yo vamos a recibir esos regalos de parte de Dios por medio de fe, para arrebatarlos. Inciso D. Pedírselo al Padre. Dice la palabra en Mateo 7, versículo 11, si gusta acompañarme, por favor. Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Necesitamos pedírselo al Señor. Padre, lléname de la presencia de tu Espíritu Santo. Y aún atrévase usted a decirle: Señor, lléname de regalos. Dame de esos dones espirituales. Inciso E. Es importante para que podamos recibir esos regalos de esos dones espirituales, necesitamos vivir en obediencia y en santidad. Inciso F. Una vida de ayuno y de oración. Una vida de relación con aquel que nos va a dar los regalos.
con aquel que nos ama, con aquel que nos quiere dar todas las cosas. Pero necesitamos tener una vida de relación. ¿Verdad que usted recibe regalos de aquellas personas que le aman, que tienen cercanía con usted? Esos regalos, esas palabras de bendición, esas las recibe de alguien que usted conoce. Pues necesitamos tener una vida de relación. Siguiente inciso. El que usted y yo podamos desarrollar esa actitud de servicio, que podamos estar sirviendo a los demás, porque para eso son los dones espirituales, para dárselos a otros, para manifestárselos a otros, para suministrárselos a otros, para compartirlos a otros, y entonces seremos buenos administradores de la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Él da ese regalo especial como Él quiere, como Él le place, como leíamos hace unos momentos en 1 Corintios 12:11. Él los da a quien quiere. También en 1 Corintios 7:7 dice la Escritura: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Es decir, la manifestación de los dones espirituales, Él las reparte como Él quiere. Se los da a quien quiere y como Él quiere. Cada uno tiene dones espirituales, pero lo importante es que los tenemos que ministrar a los demás. Tenemos que compartirlos a todas las personas. Volvamos a 1 Corintios 12:4. Dice la Escritura, leíamos, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Algo importante que tenemos que comprender es que los dones nos capacitan para una función. Volvamos a leer de los versículos 4 al 6 de 1 Corintios 12. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Siempre que hablamos de dones espirituales, pensamos en los dones del Espíritu Santo que nos habla la palabra del Señor a partir del versículo 7 al versículo 10 de 1 Corintios 12. Pero déjenme comentarle que también existen los dones del Padre, existen los dones del Hijo o de Jesucristo. Los dones del Padre son esas operaciones que nos habla en 1 Corintios 6. Los dones de Jesucristo son esa diversidad de ministerios que nos habla también este pasaje. La palabra de Dios en Romanos 12, del 4 al 8, si gusta acompañarme, Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 8. Dice la Escritura: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La palabra de Dios nos enseña a través de esta palabra de Romanos que hay diferentes dones y operaciones del Padre.
En 1 Corintios, volvamos a 1 Corintios 12, por favor. Capítulo 12 del 28 al 31. Primera de Corintios, capítulo 12 del 28 al 31. Dice la escritura, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Versículo 29 al 30, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. De acuerdo a la palabra, los dones del Padre nos habla que cada miembro tiene una función específica. Y Dios manifiesta su gracia en cada uno de manera distinta y particular, con el único propósito de que todos funcionemos como un cuerpo, como un solo cuerpo. Somos muchos miembros en un solo cuerpo. Y Dios es quien coloca los miembros dentro del cuerpo con el que quiere. Lo importante es que todos nos necesitamos para funcionar como cuerpo y así poder alcanzar la vida eterna. Los dones del Padre o las operaciones del Dios Padre son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia, como está escrito en Romanos 12, del 4 al 8. No vamos a profundizar en cada uno de ellos. Yo le invito, tenemos nuestros cursos bíblicos en donde se explican cada uno de estos dones. Tenemos el curso de Vida Cristiana 3, tenemos el curso de Vida de Mayordomía, en donde se explican con detenimiento cada uno de estas operaciones, cada uno de estos dones del Dios Padre. También hablábamos acerca de los dones de nuestro Señor Jesucristo o la diversidad de ministerios. Dice la palabra en Efesios 4 del 7 al 16, si gusta acompañarme. Efesios capítulo 4 versículos del 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Función de los dones de Jesucristo o ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos dones son la clave para que todos los demás funcionen en forma correcta y ordenada dentro de la iglesia. A través de los dones de nuestro Señor Jesucristo o ministerios de nuestro Señor Jesucristo, recibimos la enseñanza de cómo emplear los demás, los dones del Padre y los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones de nuestro Señor Jesucristo o ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros.
De tal manera que estos dones no son un papel, sino es una función que debemos de desarrollar para ministrarla a otros. También tenemos los dones del Espíritu Santo, como leíamos en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuáles son los dones que nos da el Espíritu Santo? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Los dones del Espíritu son instrumentos que Dios utiliza para edificar la iglesia, como dice la palabra en 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Algunas personas los desean utilizar para uso personal, desviando el objetivo de Dios. Y lo peor de todo, mercadean o comercializan con las personas. Hay un ejemplo. Si gusta acompañarme a Hechos 8 del 18 al 21. Hechos capítulo 8 versículos del 18 al 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son para edificar nuestras vidas, pero también para nuestro provecho, pero tenemos que ministrarlo a otros. Debemos de compartirlos a otros para ser buenos administradores de la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Dios le quiere dar regalos. Él no es escaso. Él quiere llenarnos de su gracia. No debemos de ser escasos. Ampliar nuestro corazón. Pero es nuestra responsabilidad, como decía la palabra, si gusta acompañarme nuevamente en 1 Corintios 12, versículo 11. Vamos a leer 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También nuestra parte, tenemos que hacer lo siguiente: avivar la presencia de Dios en nosotros. Aviva la presencia del Señor en tu corazón. Como dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. De aquí que no podemos descuidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos caminar en esa obediencia, en esa santidad, en esa dependencia del Señor. Dice la Escritura en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Depende de nosotros cuidar
con temor y con temblor, no solamente en nuestra salvación, sino aún la manifestación de su presencia en nuestras vidas al avivarla, al llenarnos de Él, a no descuidarnos. Dice la palabra en 1 Corintios 13, del 1 al 2. 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Necesitamos llenarnos de su amor. Dice la palabra en 1 Juan 4:8, que Dios es amor. Y necesitamos llenarnos de Dios, llenarnos de su amor, llenarnos de su esencia para poder ministrar los dones espirituales a todas las personas. ¿Verdad que en estos tiempos cuánto nos hace falta ese don de fe? No solamente para nuestras vidas, para nuestro provecho, sino para los demás. ¿Cuánto nos hace falta llenarnos de su presencia para poder manifestar todos esos dones espirituales? Dios desea que usted y yo podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Podamos edificar no solamente a su iglesia, sino podamos edificar la vida de todas las personas que nos conocen. Dios desea que en estos tiempos de pandemia nos llenemos de su presencia y podamos ministrar a otros lo que les hace falta. Y qué mejor que dar el regalo de Dios que usted ha recibido. La presencia de su Espíritu Santo en la manifestación de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor nos invita a que no seamos ignorantes de la existencia de los dones espirituales, sino que caminemos en que Dios nos los proporcione a todos nosotros. Vamos a orar. Y Padre, en esta noche te bendecimos y te exaltamos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Te exaltamos, Señor, porque tú eres fiel, porque aún tú quieres llenarnos cada vez más de tu presencia. En este día, permite que la manifestación de tu Espíritu Santo, la manifestación de los dones espirituales, lleguen a nuestras vidas. Tú quieres darnos regalos, Señor, y en este día queremos recibirlos. En este día no solamente queremos recibirlos, sino queremos cuidarlos al proporcionarlos a otros. Queremos ser buenos administradores de ellos. Padre, tú nos muestras que aún procuremos los dones mejores. Y aquí está nuestra vida, Señor, llénanos. Queremos recibir de tus regalos en este día. Queremos recibir de tus regalos esa promesa que fue manifestada desde hace muchos años. Queremos recibirla en nuestras vidas. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendice. La paz de Dios sea con cada una de ustedes. Nos vemos en nuestra siguiente enseñanza, iniciando una nueva serie, Edifica tu alma. Recuerde que estamos en nuestro seminario Edifica tu casa, basado en Proverbios 14:1, y hemos concluido nuestra serie Edifica tu espíritu, y vamos a continuar con una serie de enseñanzas acerca de Edifica
tu alma. Dios le bendice, la paz de Dios sea con usted.